Muy bienvenidos a Cronos Market. Cronos Market ha preparado un taller para cambiar tu vida. ¿Qué es lo que pretendemos a través de que tú vayas desarrollándote en la forma personal y profesional? Esta es ya la 24ª conferencia y en esta conferencia hoy tocaremos un tema muy importante para reflexionar en nuestras vidas. Y justo es los ciclos de la vida. Vemos aquí desde el pequeño, cómo fue creciendo y cómo llega después a una etapa de madurez y ya en la última, cómo volvemos a ser niños ya en esa etapa, pero son etapas que vamos a explicar aquí en cada una de ellas, cómo vamos viviéndola y por qué somos como somos. El ciclo de la vida es la secuencia de etapas por las que pasa un organismo, desde que nace hasta su muerte. Y en el caso de los seres humanos, vamos a verlo ahorita y a dividirlo más adelante en algo que se llama septenios, pero nuestras etapas pues son desde la misma lactancia, la infancia, la adolescencia, la adultez inicial, la adultez madura y llega la senectud o la vejez. No sé en cuál etapa estás tú actualmente. Sí quiero que te ubiques ahorita en lo que veamos, en cuál te encuentras. Vamos a hablar algo que propone Rudolf Steiner, un filósofo austriaco que fundó una pedagogía en Waldorf, y él planteó que nuestra vida se divide en periodos de 7 años. No es aceptado por todo el mundo, pero es algo que sí nos ayuda mucho, sobre todo cuando queremos después entrar al PNL y cosas de ese tipo que nos van a ayudar. Eso va a hacer que nos podamos nosotros tener mejor forma de comunicarnos y entender lo que nos pasa. Bien, pues él plantea que en esos periodos de 7 años vienen características específicas y en esos ciclos están asociados los cambios físicos, los emocionales, los intelectuales y los espirituales. Vamos a hablar de algo que se llama septenios, de acuerdo como lo plantea este autor. Y los dividen en dos etapas. Hay septenios del cuerpo, que son los tres primeros ciclos que van desde el nacimiento hasta los 21 años. En esta etapa, nuestro cuerpo madura y se va formando la personalidad. Y después vienen los septenios del alma, septenios que van de los 21 a los 42 años. Son tres ciclos siguientes que van a entrar en otra etapa ya no tanto material. La idea de los septenios propone que cada 7 años vivimos una crisis personal que conduce esa crisis a un cambio. Así como cuando tenemos crisis curativas, que hay una enfermedad y viene la salud, así también esas crisis van a provocarnos un cambio. Y hay que ser conscientes de cómo se conforman nuestros capítulos de la vida, porque es una forma de conocernos a nosotros mismos. Durante cada septenio, el ser humano desarrolla determinadas características, necesidades y capacidades. Estos momentos son importantes para nuestro crecimiento y la maduración físico-emocional y puede marcar un nuevo momento en nuestra vida. Aquí les presento cómo están los septenios. El primer periodo va con y que están divididos cada uno en tres. El primero va de 0 a 7 años, el segundo de 7 a 14 años, el tercero de 14 a 21. El segundo periodo incluye al cuarto septenio, al quinto y al sexto. El cuarto de 21 a 28 años, el quinto de 28 a 35, el sexto de 35 a 42, y en el tercer periodo va el 7, el 8 y el 9, el 7 de 42 a 49, el octavo de 49 a 56, y el noveno de 56 a 63. Durante cada septenio, el ser humano va a desarrollar determinadas características, necesidades y capacidades. Y esos momentos son importantes para el crecimiento y la maduración físico y emocional. Y esto puede marcar un nuevo momento en nuestra vida. Los ciclos de la vida van de la siguiente manera. El primer periodo es el que corresponde
al desarrollo físico y se va a dar entre el nacimiento y los 21 años. El segundo periodo es el que corresponde al desarrollo psíquico y que va de los 21 a los 42 años. Y el tercer periodo es al desarrollo espiritual y que va de los 43 a los 63 años. Las etapas del desarrollo en los periodos de 7 años. Vamos a ver eso. El hombre se dice que necesita 20 años para aprender, 20 años para luchar y 20 años para hacerse sabio. Así hay unos proverbios. En términos occidentales, se dice que 20 años para aprender, 20 años para madurar psíquicamente y 20 años para madurar espiritualmente. Vamos a entrar entonces en el primer periodo, que es el que marca el desarrollo físico, que va el primer septenio, el segundo y tercero. Que el primero va de los 0 a 7 años, el segundo de 7 a 14 y el tercero de 14 a 21. Así es que vamos a empezar con el primero. En estas etapas de desarrollo, en periodos de 7 años, encontramos pues el primer septenio, que va de los 7, del nacimiento hasta los 7. Aquí, ¿qué es lo que sucede? El niño ve un mundo bueno. El niño viene natural, no trae envidias, no trae nada, todo lo ve bien. Para él todo es bonito, todo es bueno. Es la fase del desarrollo físico, porque el niño a través de sus sentidos va a coger el entorno en donde convive con sus familiares y va a terminar de formar en esa etapa sus órganos vitales. Es la etapa cuando hay más enfermedades inflamatorias. ¿Y por qué creen que es eso? Porque es su forma de defensa. Todo ese ambiente que vive y que seguramente, por eso quiero que aquí empiece la reflexión de cada uno de ustedes y de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Tratemos de recordar hasta donde más podamos, porque hay veces que pues, la memoria no toda la tenemos tan clara para llegar a esas etapas. Para eso hay otros medios, como la regresión, para llegar incluso hasta cuando fuimos creados en el vientre de la madre y encontramos una serie de cosas que nos pueden ayudar. Pero tratemos de ver o recordar hasta dónde. En esas etapas, esas enfermedades inflamatorias es la defensa que el niño tiene de ese ambiente en que vive. Y empieza un proceso de eliminación. Fíjense que en promedio, un niño escucha 80 no diarios. No corras, no brinques, no grites, no hables. Diario. Ustedes revisen hoy con sus hijos, con sus nietos, cuántos no se les dice diario. Y recuerden hacia ustedes cuántos nos dijeron. ¿Y qué creen con esos nos que está pasando? Nos están cada día limitando. No hagas esto, no hagas el otro. Y en esta vida adulta, ¿por qué no podemos hacer muchas cosas? Porque ya traemos marcado ese no desde esa infancia. No hagas esto, no hagas el otro. Y ese no nos detiene. Reflexionen, acuérdense, en esa etapa, cómo era el papá, la mamá, los hermanos, los maestros, porque todos ahí es un no. Un niño hiperactivo, la maestra cómo lo agarra ahí. Niño travieso, no hagas esto, no hagas el otro. Les quita la iniciativa. ¿Y por qué después de grande no tienes creatividad, no puedes hacer las cosas? Porque estás limitado y te limitaron desde esa etapa. Es una de las primeras etapas y es la más complicada porque ahí es cuando estamos absorbiendo todo. El nacimiento. ¿Qué es lo que trae al ser humano al nacer? ¿Cuál es la fuerza transformadora que nos hace encarnar? ¿Para qué venimos? Muchas veces ni reflexionamos, ¿a poco nomás llegamos aquí a comer, descomer y vivir un tiempo y mover? Hay un sentido de esta vida.
hay que encontrar nuestro sentido de esta vida. De 0 a 2 años, estamos en una frecuencia cerebral delta. El niño siente una extensión de su mamá y ese cordón umbilical que lo tuvo conectado en el vientre sigue en ese periodo con esa conexión con la mamá. De los 0 a los 7 años, los primeros años de desarrollo hasta los 21 determinan toda la vida del hombre. Así es. De los primeros años a los 21, eso es lo que va a determinar nuestra vida. Ya después va a ser repetición de esas etapas que vivimos. Por eso ya tendremos más edad, pero estamos repitiendo esas etapas que vivimos anteriormente. En los primeros 7 años, el cuerpo físico es el que domina. La individualidad del hombre tiene la función de ir transformando el cuerpo. Se está creciendo, se está formando. Los órganos se están desarrollando. El niño es un constante hacer. Díganme si no, en esa etapa es puro correr, movimiento. El niño no parece que no se cansa. Llega el papá y quiere jugar y ya se cansó. Va el abuelito, no, pues no le da batería. En esa etapa, ese es donde está esa formación del niño. Aquí vemos que decíamos que en esa etapa está en la vibración beta, que es en el estado consciente, porque luego después tenemos esos estados, esas vibraciones, y que es importante después cuando aprendamos cómo llegar incluso a meditar, para que le demos mensaje al subconsciente, tenemos que estar en una vibración más profunda. Aquí, por ejemplo, ya cuando hay una hipnosis profunda, se está en el estado teta, y en el estado alfa es para una meditación, una oración, y cuando estamos con sueño profundo, estamos en el delta, que va de 0,1 a 3,99 Hz. Son etapas, son más bien vibraciones que tenemos y que en el estado consciente, que es cuando está el niño en esa etapa, está recibiendo conscientemente todo lo que le están mandando y obviamente en esa conciencia que trae tan pequeña, se le está clavando todo eso. El niño dice en esa etapa, el mundo es bueno, su confianza es básica, todo le sorprende, ve cualquier cosa y queda admirado, está absorbiendo, viendo. ¿Qué pasa cuando ya tenemos más años? No te da sorpresa, ya ves todo tan normal, ya perdiste. Por eso dicen que hay que volver a ese niño interior, de estar captando y aprendiendo. Pierdes muchas cosas ya después de grande. De niño, ¿qué es lo que va a hacer la imitación? No razona. Es una esponja. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a imitar a lo que ve en el entorno familiar. ¿Cómo es el papá, la mamá, los hermanos? Si el papá fuma, si el papá toma, si la mamá lo regaña mucho, o sea, todo eso que va a vivir ahí, lo está absorbiendo. Y en esa mente pequeña, en su concepción, quiere asimilar lo que está pasando y a veces, cuando hay, por ejemplo, castigos, que a veces no tanto hasta físicos, sino verbales, el niño dice, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me dicen? ¿Por qué algo? Y no lo alcanza a acomodar en esa mente, pero está quedando ahí ya un golpe, lastimando ese yo de ese pequeño. En esa etapa es cuando va a estar la etapa de andar, hablar, pensar. Es el no yo. El primer recuerdo. Aquí sus sentidos están abiertos al mundo. Su sueño, duerme tranquilo porque se va a regenerar. Recuerde que el sueño nos ayuda a que nuestro sistema inmunológico esté bien y sobre todo, cuando niños duermen bastante porque están creciendo, desarrollándose. En esta etapa, ¿el niño qué quiere? Juguetes sencillos. ¿Cuántas veces el papá le da un juguete complicado?
a mejor de muy pequeños, hoy que están de moda los videojuegos y todo eso, la verdad que va a afectarles. Porque un juguete sencillo, el niño le sacaba más cosas con su imaginación. Una cajita de cartón lo podía convertir en coche, en hacer muchas cosas, porque está su imaginación, hay creatividad. Y hoy con esa porquería de juegos que les damos y con esto que se ha dado hoy con el internet y que muchos papás para calmarlos ahí le dan el celular para que se meta jueguitos desde bebé, qué mal le están haciendo a los hijos, porque le están rompiendo esa pequeña parte de imaginación que tienen en esa etapa. Es un mal tremendo. Quizá muchos no vivimos toda esa etapa, no estaba, pero hoy lo estamos viendo. Hay tres momentos muy importantes del ser humano: el andar, el hablar y el pensar. En esa etapa de pequeño hay confianza. El niño viene al mundo con una confianza completamente pura y natural. La confianza es una de las actitudes fundamentales del niño. Él es innata, sus sentidos es innato y eso hay que tener mucho cuidado, porque es tanta confianza y por eso es que también se dan los abusos. A un niño tan pequeño, muchas veces los abusos se dan de los familiares más cercanos. Por eso hay que tener cuidado con ellos. Lamentablemente, muy pronto se pierde esa confianza en la vida. Empieza a ver eso que le lastima y va perdiendo esa confianza. Y esa confianza que pierde en esa etapa va a ser la confianza que no va a tener ya en su vida adulta. Han sido diversas vivencias las que han hecho entrar en desconfianza en su vida. Y en ocasiones, durante mucho tiempo, no lo puede superar. Hay cosas de pequeños que no lo va a superar. ¿Y qué es lo que hace el subconsciente? A veces cierra, como poniendo una capa para que no te acuerdes de esos dolores tan graves que pudiste haber tenido en esa etapa de tu vida. Vamos a ver qué pasa en el segundo septenio, que es de los 7 a los 14 años. Aquí el mundo es bello. Acuérdate que en el otro era algo que veías ahí de donde venía de confianza, todo, crecimiento. Aquí el mundo es bello. Se completa el proceso de cambio de dientes, el sistema nervioso ya está más conformado, la maduración del rítmico del pulmón, corazón, ya también hay esa maduración. Y de 0 a 12 años, ahí está en la frecuencia cerebral teta, que es la etapa de hipnosis altamente programables. O sea, un niño en esa etapa puede tener una alta programación, o sea, para captar y aprender en esa etapa. Es una etapa de aprendizaje y que un niño en esa edad, si por ejemplo estudia idiomas, va a ser más fácil que los pueda aprender por el estado en la frecuencia que se maneja y entra más fácil a ese subconsciente, porque después cerramos esa etapa y andamos en otro estado de vibración y no captamos todo y no se queda. En el tercer septenio, que es de los 14 a los 21 años, aquí ya es el mundo verdadero. Ya está el joven, el adolescente, aparece la sexualidad, el desarrollo de los sentidos, el oído. Ahí lo más importante es la música. Y vean si no, cómo los jóvenes están clavados en la música y en las diferentes etapas que hemos vivido, los diferentes tipos de música, pero siempre hay esa etapa en la que el joven se concentra mucho más en la música, la palabra, hacer poesía, escribir un diario. Ahí empieza el amor, la primer novio, primer novia, haciendo ya sus cartitas. Hoy, tal vez hasta eso ya se está perdiendo, porque hoy ya con el celular, ¿qué hacen? En lugar de mandar un mensaje, buscan un mensaje escrito hasta para dar un saludo o para felicitar a alguien. Ya no tienen creatividad, ya no sale de su cerebrito. No, andan copiando imágenes, mandando imágenes por ahí, un saludo de algo. Ya no tienen esa creatividad. Desgraciadamente se está perdiendo con estos medios electrónicos. En esa etapa pensar, al adolescente le gusta filosofar y discutir con un adulto. Cuando menos
Así se ven nadando. Hoy, pues se vuelve muy difícil porque hay un choque entre generaciones, porque justamente por la tecnología y con todo lo que se mueve el Internet, el joven ve tantas cosas y muchas quizá no son reales, porque se dan cosas reales en Internet que nos puede servir para educarnos, pero hay muchas cosas que son al contrario. Y es ahí cuando viene incluso esa separación del adolescente con el adulto. En esa etapa está el sentido del yo, percibir si hay un yo o no, lleva al respeto de o autodestrucción. Ahí es algo tan peligroso en esa etapa, porque ahí, dependiendo de cómo estén los valores, lo que sucede, la novia lo dejó, el novio lo dejó, es etapa en la que incluso se dan suicidios. En el cuarto sexenio, que va de los 21 a los 28 años, aquí viene el nacimiento del yo. En ese momento, la persona ya entró o está en etapa ya, si es que está estudiando, en etapa de la universidad o ya terminó la carrera, está empezando ya a colocarse, a buscar un trabajo, está en su experimento de prueba. Viajo, le encanta. Ahí quisiera viajar, conocer. Ahí pregunta, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué sé hacer? Hay un periodo de expansión. Es una etapa de gran creatividad. Hay una satisfacción por vivir y probar todo aquello que fue aprendido, especialmente de la etapa anterior. A los 21 años son momentos importantes de crisis, debido al encuentro con uno mismo. Ahí viene el encontrarse, el ver hacia sí mismo, ¿quién soy? ¿Soy el resultado de mis padres? Ah, caray, pues por eso soy como soy. Ahí empiezan ya situaciones de enfrentamiento consigo mismo. ¿He elegido mi profesión libremente o porque me influenciaron mis padres? Mi padre quería que fuera abogado y él no, como él no lo logró, ahora quiere que yo lo estudie. Estoy harto de los asuntos de la iglesia. Es ahí donde viene un conflicto en esa etapa, que a lo mejor los padres se educaron con cierta religiosidad, y aquí es donde viene el joven que dice, yo no creo. Hay un enfrentamiento en esa etapa en los asuntos de la iglesia. No quiero seguir adelante con la religión de mis padres. Se dan esas etapas. Y quizá nosotros las hayamos vivido en nuestra etapa también. En este momento, ni siquiera, dice el joven, estoy seguro de creer en Dios. Y más aquel que salió ya de la universidad, normalmente cuando se estudia, el joven se cree ya, sábelo todo y quiere todo, una demostración científica de todo. A ver, demuéstrame que existe Dios. Son etapas. No nos vamos a decir, no nos asustemos. Son etapas que vivimos y que los jóvenes viven. Pero hoy, si tú tienes hijos, esta, esto que estamos viendo hoy, que te sirva también para que sea algo, o tus nietos, que los ayude para que ellos tengan menos problemas. El quinto sexenio, que va de los 28 a los 35 años, aquí es, ahora sí, su centro de biografía, su alma racional y de corazón. Él pensara que se actúa de manera más intensa, se vuelve escéptico y le es muy difícil de acceder a pensar en lo que no sea algo científico. Aquí se vuelve muy racional. Aquí todo tú platicas y te habla, es que de acuerdo con tal persona dijeron esto, el otro, no son ni siquiera sus cosas personales, pero es lo que ha aprendido y con eso, de esa manera lo defiende. Modifica su relación con los demás, ya que la vida se torna más seria. Y llegamos a los 35, a los 42 años, que es el sexto septenio. Aquí entra algo que se llama el alma consciente. Aquí se desarrolla la autoconfianza. Culmina el proceso de maduración del alma humana. El plano físico puede producir una disminución de la vitalidad y de la capacidad de trabajo,
Sí, porque ya empezamos, ya no es la misma fuerza que traíamos. Aquí empieza a decrecer ya la fuerza de nuestro cuerpo. En esta etapa aparece frecuentemente la sensación de vacío y que esto predispone el encuentro consigo mismo. Es un periodo de aceptación de sí mismo y de los otros. Es una etapa que normalmente, y hoy, como están los jóvenes, muchos a veces se casan hoy con tantos problemas porque se encontró la pareja antes, la embarazó, pero normalmente hoy un joven que estudió una carrera no se quiere casar pronto. Y en esta etapa es donde puede pensar un poco más en sentar cabeza y en formar una pareja. En ese séptimo sexenio, de los 42 a los 49, viene la parte social. Y aquí hay un mayor desgaste físico. Hay un aumento de cansancio frente a los mismos esfuerzos, porque ya no es lo mismo, ya empieza. Tenemos una subida, pero después viene la bajada. Ya es donde ya no tenemos la misma fuerza física. Se descuidan, hay aumento de peso, ya que no es posible controlarlo como ocurría antes. Antes corrían, salían, hoy ya no, hay más sedentarismo y notoria disminución de la visión. Ya empezamos a pedir ahí unos lentes o estirar el brazo para ver algo porque ya no alcanzamos a distancia. Hay pérdida de la memoria, ya nos acordamos ya no de muchas cosas, hay un decaimiento de las fuerzas vitales, desequilibrio hormonal también. Y hay una sensación de vacío. Sin más, si por ahí no hubo una relación de pareja adecuada, hay una separación, todo eso trae mucha serie de problemas y en esa relación social. A los 42 años de mi vida van a marcar un punto de inflexión en la biografía humana. Podemos decir que en esta edad hay una crisis existencial. Es como si la persona se sumergiera en un pozo profundo con la sensación de no poder volver a salir jamás. Así se siente. Es necesario dejarse caer hasta el fondo para tomar impulso y conseguir el empuje suficiente para volver a subir. Pero ¿cuánta gente no lo tiene? Ahí se queda. Se hunde, se cae, tuvo un problema, lejos de salir, se hunde más. A partir de ahora tenemos que saber salir por nosotros mismos de este tipo de situaciones. Hoy, en esta etapa, tenemos la responsabilidad de salir adelante. Ya a esa edad, tienes una familia, es una responsabilidad, esposa, hijos. Entonces tienes que hacer y luchar por hacerlo. Y te entra una etapa de estrés tremenda por, sobre todo, la cuestión económica. Eso va a pegar durísimo porque no encuentras el empleo adecuado, no encuentras, o si tienes un empleo no te pagan lo suficiente, vienen muchos problemas. De insatisfacción en el hombre y depresiones. Y en las mujeres, si se han visto oprimidas, puede llegar a rebelarse. A lo mejor en una pareja, pero siempre el hombre, por el machismo, insultando, a veces está golpeando, puede surgir en esa etapa decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, rebelarse, independizarse. Es a los 42 años que hemos alcanzado la madurez vital, la plena conciencia de nuestro yo. Con los 21 años solo éramos parcialmente adultos, pero ya con 42 años lo somos de todo, ya adultos. La vida nos ha hecho madurar. Los acontecimientos de nuestra vida han madurado como frutos cuando han sido transformados e integrados en nuestra propia personalidad. Aquí quiero ponerles unas preguntas que cada uno de nosotros nos las hagamos. Preguntas que debemos plantearnos en esta época. ¿En cuál época estoy hablando? Justo en esta época que tenemos los 42. ¿Qué dones, talentos, etcétera, hemos enterrado en años anteriores y que podemos volver a sacar a la superficie para transformarlo en una nueva creatividad? ¿Cuántas personas dicen, yo ya estoy viejo, entré al multinivel, pues ya tengo mucha edad, ya no puedo ni manejar el celular? No, tú eres creador, eres creativo y hay dones que tú traes. Es un momento que revises todo eso que tienes enterrado, que lo vuelvas a sacar a la superficie
para que hoy tengas esa nueva creatividad. No te tires al piso. Es una etapa muy importante y te voy a decir que mucha gente, los que han triunfado de esta edad y para arriba, es cuando lo han logrado, no antes. ¿Cuáles son los nuevos impulsos de fuerza que surgen en mi interior? Es algo que tú te vas a preguntar. En el octavo septenio, que va de los 49 a los 56 años, aquí entra lo que se llama la fase moral. Lo importante no es lo que el hombre quiere realizar, sino lo que otros necesitan de él. Una nueva filosofía de vida se puede instalar, también puede aparecernos como una nueva concepción del mundo. El despertar de nuestro maestro interior y la enseñanza. Y las preguntas claves son aquí. ¿Qué piden de mí? ¿Qué valido para que el mundo hago lo que hago? Es algo que aquí entra en esa fase moral de todo lo que has vivido, vas a entrar con esos principios que tú traes y de moralidad, de aceptar, reconocer y de vivir de una manera, no con, quizá con la agresión que pudiste haber tenido en años anteriores. En el noveno septenio, de los 56 a los 63 años, entra una fase mística. Ve al señor joven que pongo aquí en la foto, esa sonrisa, esa tranquilidad que muestra esa edad, después de una vida que ya sus hijos quizá ya no están, ya con nietos. En esta etapa, hemos alcanzado y asimilado nuestras metas, nuestro motivo de vida. Es importante ahí revisar, porque en el camino pudimos haber cometido muchos, pero muchos errores. Y por eso es importante que esto que estoy platicando, revisemos en esas etapas cómo vamos y en cuál estamos, para que mejoremos, porque también más adelante vamos a ver algo muy relacionado con el poder adquisitivo, porque eso es algo que nunca pensamos. Y nunca pensamos que vamos a llegar a esta edad. Y si lo pensamos, nunca programamos de qué manera vamos a llegar, cómo vamos a llegar. Una de las cosas más importantes es, voy a llegar sano. La gente a veces vive al día y se preocupa y al rato ya por su mala alimentación, sus hábitos, enferman a su cuerpo y va a llegar quizá a una edad con achaques. ¿Por qué no programarse a llegar sano a esas edades y también con un poder adquisitivo? Hoy sabemos que lo que manejamos en nuestra empresa y cualquier otra empresa que maneje estos sistemas de redes, podemos tener un sustento y que nos va a ayudar para esa etapa, porque llegar a una edad enfermo y sin dinero, eso sí es terrible. Aquí puede ser que aquel que trabajó procede a una jubilación, podemos encontrar con una realidad espiritual, ya tiene una lanita que le llega, está más tranquilo, quizá apenas para irla llevando, porque hoy también lo que dan las jubilaciones, pues no crean que es gran cosa, salvo en algunas que otra empresa. Aquí revaluamos valores propios y miramos hacia atrás. Entra la nostalgia de ver si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera viajado, y empieza esa mirada hacia atrás. Disminuye las percepciones hacia afuera y la vida interior se acrecienta, pudiendo llevarlos a un desarrollo artístico o creativo. Hay personas que en esa etapa, pues ya mejor sacan de algo propio, de algo que querían hacer. A lo mejor en toda esa etapa no pudieron, no tenían tiempo, no pueden hacer. A lo mejor descubren ahí que quieren tocar guitarra, un instrumento, a lo mejor pintar. O sea, surgen cosas de creatividad. Y los sentidos se van cerrando y la vida interior es más importante.
aquí se vuelve hacia adentro. Hay una introversión. Ya no vemos tanto hacia afuera, sino hacia adentro. Y es donde hay un cambio, hay una etapa en la que da uno otro valor a la vida. De los 63 años en adelante, se vive como un renacimiento. El transcurso de nuestra vida a partir de este momento depende del tiempo anterior, sobre todo de los años a partir de los 42, de cómo los hemos vivido, si hubo valor y creatividad. Los ciclos de los septenios ahora se entremezclan. Y ahí quiero decirte, ya vimos que los primeros 3 septenios a los 21, eso que tú viviste en esas primeras 3 etapas, se repite en tu vida. Vas a ir repitiendo lo que viviste en esa etapa de tu vida. Por ejemplo, del 1 a los 7 años, vas a casi repetir de los 21 a los 28. De los 8, por bien, de los 7 a los 14, vas a repetir de los que son del, del 21 al 28, del 28 a los 35. O sea, se van repitiendo lo que tú hiciste prácticamente con toda esa experiencia que traías. Por eso es que muchas veces ya estando adultos, si tú traes bien escondido eso que vivimos en los primeros 12 años, y sobre todo en la primera parte, cuando niños que éramos la esponja, eso es lo que nos detiene y tú en tu vida adulta no puedes hacer las cosas porque traes ahí una serie de cargas que te metieron con los golpes alrededor de donde tú vivías con tu familia y te impide que llegues. Recuerda esos 80 nos que reciben diario los niños y eso limita. Y por eso cuando tú estás ya en esta vida adulta, te da miedo ver un prospecto, te da miedo muchas cosas. Y tienes que romper eso, nada más que reconoce cómo viviste y qué pasó en esa etapa. Y en la medida que tú lo reflexiones, se puede quitar. Porque aquí con el PNL podemos ir quitando eso que nos impide progresar, porque todos tenemos un potencial. Y pues todos tuvimos que vivir cierta etapa en nuestra familia, pero no que no sea la causa hoy sabiendo que eso es lo que nos detiene, que sigamos en esa misma condición. De los 63 a los 70 años, este momento se vive como un renacimiento. El transcurso de nuestra vida a partir de este momento depende del tiempo anterior, sobre todo de los años a partir de los 42, de cómo los hemos vivido, si hubo valor y creatividad, desarrollo de la bondad, predisposición a la gratitud, desarrollo del agradecimiento y el perdón, recuperación de la confianza y el asombro, desarrollo de la voluntad, la acción y el movimiento. Aquí hay unas preguntas que vale la pena que nos hagamos. Tú en esta grabación los verás y espero que tú las revises y te hagas estas preguntas. ¿Cuántas son las personas que siento que me han defraudado en la vida injustamente? Contéstate a esas preguntas. ¿Puedo perdonarlas? ¿Sabes qué valor tiene el perdón? Traemos muchas cosas y quizá tu mamá, tu papá te dijeron tantas cosas y a veces no quieres perdonarlos. Y esa carga nos impide desarrollarnos. Por eso, hazte estas preguntas. ¿Qué emoción negativa me impide perdonar a quienes me han dañado? De verdad, reflexiona en esto. ¿Qué actitud mía, así personal, habrá impulsado respuestas tan duras? Porque también hay que ver cómo respondimos cuando éramos pequeños, porque también
Bajo esa respuesta, a veces también traíamos ya un carácter medio canijo y también, gracias a esto, también nos pudieron haber dado. Entonces tenemos que saber, y en esa reflexión, ver si no fue nuestra actitud para que tuviéramos esas respuestas duras. Aquí hay unas preguntas de reflexión que ya con esto vamos a finalizar. ¿Estás dispuesto a perdonar a las personas que te han dañado? ¿Qué obstáculos o resistencias encuentras en tu proceso de perdón y cómo podrías superarlos? Esto queda grabado, tú las vas a poder ver, revísalas. Es más, apúntalas, tenlas ahí, hazte una reflexión de esto. Segundo, tomando en cuenta el proverbio, el hombre necesita 20 años para aprender, 20 años para luchar y 20 años para hacerse sabio. ¿Cómo interpretas estas etapas en tu propia vida? ¿Y en qué etapa te encuentras actualmente? Acuérdate, 20 años para aprender, 20 para luchar y 20 para hacerse sabio. ¿En cuál estás? ¿Cómo crees que el trabajo con tu propia biografía influye en tu comprensión sobre el sentido de tu vida? ¿Qué aprendizajes o transformaciones consideras que puedes experimentar a través de este proceso? Segundo, ¿cómo afectan las creencias religiosas a la prosperidad? Algunas interpretaciones de textos religiosos nos pueden crear virus mentales que limitan la prosperidad. El dinero es malo. Solo los pobres van al cielo. Hay que tener poco. Acuérdense, por ahí hay un masaje que decía que un rico es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico. Y eso se ha malinterpretado, porque el ojo no precisamente es a eso que nosotros vemos como aguja. La aguja en esos tiempos era como un portal de esas entradas a las ciudades. Un portal en la que sí podía pasar el camello, pero le impedía a que pasara, digamos, a ese rico. Pero no en el sentido de que si por ser rico no va a pasar por el ojo, de, como dicen, de la aguja. Entonces, hay muchas interpretaciones religiosas que desgraciadamente la religión es magnífica y cualquier religión es buena, nos ayuda en lo moral, en muchas cosas, pero también quienes dirigen manipulan mucho. Y hay que tener cuidado si alguna cuestión religiosa nos ha impedido lograr crecer. Porque hay gente que tiene tanto miedo así que hasta al dinero, no sé si recuerden, quizá algunos en su país le decían, oye, tomaste dinero, lávate las manos, porque el dinero es sucio, a ese grado. ¿Y qué vas tomando en tu mente? El dinero es sucio, el dinero es sucio. Y yo, oye, que quieres tener el dinero, no lo tienes, porque el dinero no lo quieres, no lo amas. Tú lo estás mentalmente rechazando. Es importante reinterpretar estas frases dentro de tu contexto histórico y entender que la abundancia no está reñida con la fe. Y si estuviera reñida, pues nomás checa los ministros, cómo viven. ¿A poco viven con carencias? Tú ve cómo están en Roma, cómo viven aquí las basílicas, cómo viven todo. Por favor, el dinero es necesario día con día y depende lo que hagamos nosotros con el dinero. Esas acciones pueden ser buenas o malas, pero lo que hagamos, pero el dinero como tal no es malo. Se puede ser próspero económicamente manteniendo la humildad y la gratitud ante Dios. Tercero, ¿qué significa ser bioindividual en cuanto a la nutrición? La bioindividualidad se refiere a que cada persona es única y responde de manera diferente a los alimentos y estilos de vida. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Es fundamental escuchar a nuestro cuerpo y descubrir qué nos nutre y qué nos hace sentir bien, sin seguir ciegamente dietas o consejos genéricos, porque desgraciadamente también ahí nos enfermamos, a veces por conseguir cierto tipo de dietas, tomar ciertos alimentos
y lejos de ayudar, nos perjudicamos. Entonces, es importante que también tú revises esa parte. ¿Qué son los engramas y cómo se relacionan con la prosperidad? Los engramas son patrones neuronales que se forman en nuestro cerebro a partir de nuestras experiencias, especialmente en la infancia. Estos patrones pueden ser positivos o negativos y determinan cómo percibimos el mundo y respondemos a él. Si hemos crecido en un ambiente de escasez, es probable que hayamos desarrollado engramas que nos impiden atraer la abundancia. Naciste en un lugar donde había mucha escasez, incluso para alimentarse, eran muchos de familia. No te comas ese pan, es para tu hermano. O sea, muchas cosas que se van dando y empiezan a formarse esos engramas y van a ir afectando para después en tu vida. Te dicen ahí, hijo, aquí nacimos, aquí nos trajo Dios, aquí tenemos que vivir, aquí nacimos y aquí vamos a morir. Así ha sido tu abuelo, tu bisabuelo, aquí hemos sido. Y se van metiendo todas esas creencias. Para cambiar nuestra realidad financiera es necesario identificar y reprogramar estos engramas con nuevas creencias y nuevos hábitos. ¿Cómo nos hipnotizan los medios de comunicación? Esa es otra situación. Los medios de comunicación pueden ejercer un efecto hipnóptico al mantenernos en un estado de atención sostenida. El estar clavado tanto con televisión son mensajes subliminales que vemos ahí y que te mandan compra, compra, compra. Mira, para ser rico tienes que tener coche. Mira, para sentirte bien, fuma. Para esto, y te están metiendo la industria. Toda te está metiendo para algo, un consumismo. Compra esto, los zapatos estos, tenis te van a ver mejor, con estos ligas a la chava. O sea, todo eso es una forma de hipnotizarnos, en meternos en esa situación, porque el mundo, señores, está dominado por ciertas familias en el mundo y todo lo que buscan es generar a la gran mayoría, tenerlos como pobres y consumidores para tener a todas esas empresas. Y por eso son las guerras. Y por eso se da todo lo que vivimos en el mundo. Entonces, exponiéndonos a ideas, mensajes y que influyen en nuestra percepción de la realidad. Esta inopsis colectiva puede limitarnos al presentarnos una visión del mundo donde la abundancia es para unos pocos, porque así lo manejan, ¿no? Aquí es para ciertos ricos. Hoy tú puedes tener riqueza, no al grado de que tengas ese derroche, pero sí tener lo necesario para vivir, porque dicen que rico es aquel que tiene lo necesario, no tanto así que tenga acumulado, que tenga lo necesario y no haya preocupación. Sexto, ¿cómo romper el ritmo hipnóptico inconsciente que me limita? Para romper el ritmo hipnóptico, ese ritmo inconsciente, es necesario interrumpir los patrones de pensamiento y comportamientos automáticos. Checa cómo piensas, qué es lo que piensas y qué es lo que dices, porque de ahí estás expresando. Checa muy bien qué sale de tu boca, porque de ahí lo que tú expresas es lo que tú estás pensando. Y si tus pensamientos son de carencia, hablas con carencia. ¿Y sabes qué? Cuando tú vibras así, ahora hablando del negocio, si tú te manifiestas desde la carencia, ¿qué crees que vas a traer prospectos? Prospectos con carencia. Son los mismos que en esa vibración vas a traer. Ah, somos de los mismos club. Tienes que cambiarlo. Hablar de otra manera, con tus pensamientos positivos, de lograr, no de carencia. Y entonces vibras y vas a traer a gente que vibra también con ese poder de, de tener, no de carencia. Una técnica efectiva es la hipnopedia, que consiste en escuchar audios, y esto yo por ahí les voy a pasar más adelante, audios con mensajes positivos durante la noche. Lo pueden poner aprovechando su estado de relajación y lo pueden dejar ahí encendido, ya sea por ejemplo, su celular, aunque se duerman, la voz sigue y ahí, en ese estado, el subconsciente
va a captarlo, lo que no escuchamos nosotros, porque el subconsciente es el 95% y ahí está el poder. El 5% o menos que usamos no es nada. El poder está ahí. Y cuando metemos al subconsciente, es cuando nos va a ayudar a transformarnos. 7. ¿Qué son los ciclos de la tragedia? ¿Y cómo puedo superarlos? Los ciclos de la tragedia son patrones de sufrimiento que se repiten en nuestra vida, originados en experiencias traumáticas del pasado. Ya vimos todas esas etapas, esos septenios, cómo se fueron dando. Para sanar estas heridas y romper los ciclos de la tragedia, es fundamental tomar conciencia de ellos, identificar su origen y trabajar en su liberación a través del perdón, la compasión y la autoestima. Si tú no tienes autoestima, estás perdido. Si tú no te das valor, no te valorizas, estás muy mal. Y también debes tener el poder de perdonar. Ya terminamos. Pasos que debo dar para mejorar. Primero, reconocer y aceptar tus sombras. Identificar las experiencias dolorosas del pasado que te están limitando. Trabajar en la programación de tu mente inconsciente a través de la hipnopedia, la PNL o la meditación o la terapia. Desarrollar la valentía del día a día. O sea, tomar acciones concretas que te acerquen a tus metas, a pesar del miedo o la duda. ¿Cuántos ni siquiera tienen metas? Tanto que les he dicho, a ver, escríbanlas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué lo quieres y para cuándo lo quieres? Tantas pláticas que dimos al principio, y muchos no lo han hecho. ¿Y por qué no llegan a ningún lado? Porque es con barco a la deriva, sin un timón, sin un faro dirigido a donde van, por no tener eso. Entonces, lo primero es eso. Ahora, también importante es rodearte de personas que te inspiren y te apoyen. Busca mentores, coaches, grupos que te ayuden en tu transformación. No te juntes con personas que te van a desviar por otro lado. No, te lo voy a decir aquí, no te juntes con mediocres. De verdad, ¿eh? Busca personas mejor que tú y vas a aprender. Porque si tú te juntas con personas que estén abajo de tu nivel, fácilmente te van a contaminar. Y confía en tu poder interior. Recordar que tienes la capacidad de crear la vida que tú desees. Todos tenemos ese poder interior y lo podemos aplicar. Vamos a hacerlo más adelante en lo que tenemos hoy unas clases que vamos a prepararles de la manifestación, de cómo vamos a crear riqueza desde esa manifestación positiva. Pues muy bien, con esto llegamos. Gracias por haber aguantado toda esta plática. Afortunados los que se quedaron, pero siempre va a haber gente que se separa. Hay gente que dice quiero escuchar el plan de negocio y a esto quizá no le dan importancia. Pero saben que si ustedes lo analizan y lo revisan, van a sacar provecho si ven todo lo que vivieron en su infancia, cómo han vivido y en qué etapa están, y el poder que tenemos todos, y pueden, no nomás con nosotros, sino en cualquier parte de su vida, salir adelante. Porque esta vida no llegamos para sufrir, por favor. Aquí llegamos para realizarnos y tenemos que verlo siempre con la alegría. Y cuando tú te caes, te puedes levantar. Nada más recuerda algo. Cuando niño, cuando empezabas a caminar, ¿a poco caminaste a la primera? Te caíste. ¿Y qué pasó? Te levantaste. Llorabas, a lo mejor te sobabas, pero otra vez ahí vas y lo volviste a hacer. ¿Y por qué ahora te caes? Porque hay un negocio que no te sale y ya te da miedo levantarte. Recuerda, eso que tuviste en la infancia lo puedes volver a hacer. Si caes, levántate. Tú tienes toda la capacidad de hacerlo y tú puedes ser, y lo eres, un triunfador. Gracias por haber estado aquí presentes. Bienvenidos a la familia de Cronos. Muchísimas gracias. Si alguien quiere hacerme algún comentario, yo cierro la grabación y espero si alguien lo quiere hacer. Gracias por estar presentes. Los espero en este tipo de pláticas para el próximo jueves. Gracias.